Bueno, apasionante conversación la que acabamos de mantener en esta mesa con Francisco Rodríguez de protagonista, pero han pasado algunas que otras cosas en la política gallega, en la política española, incluidos los famosos viajes de Feijóo. No hay elecciones en las que no se hable de los viajes de turno del presidente, es así, domingos, es como, vamos, llegan las elecciones y se habla de los viajes. Viajes de Feijóo que es cierto que últimamente, bueno, pues se repiten y que tienen duraciones llamativas. Cuéntanos qué ha pasado con los viajes, porque hoy el presidente de la Xunta ha insinuado que en anteriores ocasiones los presidentes autonómicos tiraban de dinero público para este tipo de cosas. Para abonarlos, que él es el primero en que los actos de partido los abona, bueno, pues con dinero del partido y no con dinero público. Lo decías, esta es una polémica antigua, viene de viejo, solo en el último cuarto de siglo la hemos escuchado, ahora lo vamos a ver muchísimas veces. Esta última por el viaje del presidente de la Xunta a Iberoamérica este pasado fin de semana. Estuvo en Andalucía el viernes, luego vamos a hablar de eso, en un acto de campaña electoral del PP en la apertura de la campaña, y el sábado y el domingo los pasó en Argentina y en Uruguay. Hoy hablaba de ese viaje justificándolo Núñez Feijóo, que ya el jueves antes de marcharse ponía la venda antes de la herida, sabiendo que iba a ser criticado por ello. Vamos a ver. Me sorprende que ni siquiera acepten que os galegos emigrantes no exterior ben merecen un respeto. Os desplazamentos do presidente do Partido Popular de Galicia os financia o Partido Popular de Galicia e non a Xunta de Galicia. E iso xa era hora de que ocurrise. Vou a dedicar o sábado e o domingo a viaxar e facer 24 horas de avión sábado e domingo para chegar ao Luz ás 10 da mañá. E había que ir máis rápido, non son capaz. Teño que chegar a Bos Aires ás 9 da mañá o sábado e embarco ás 14:30 en Montevideo de regreso o domingo. Non son capaz de facelo en menos tempo. Bueno, ya he escuchado al presidente de la Xunta, decía que él es el primero en diferenciar esos actos de partido de los institucionales. Hacía referencia a los presidentes anteriores, a Pérez Touriño, suponemos que a Fraga también. Y en el caso de los socialistas, Marisol Soneira, la diputada del PSDG, además encargada del área de migración, salía a la contra esta tarde en el pleno del Parlamento gallego. Respondía a Feijóo de esta manera. Hoxe o señor Núñez Feijóo persistiu na insidia esquecendo o seu papel de presidente da Xunta e deslizou, porque nin siquiera afirmou, porque para iso ten que ter probas e non as ten, polo menos, do seu antecesor, de que os anteriores presidentes da Xunta utilizaban recursos públicos nas súas campañas electorais. Outra vez persistindo na insidia e calumniando. Un papel impropio e indigno dun presidente dunha comunidade autónoma. Bueno, rifirrafe de hoy que tiene que ver con esa insinuación de Feijóo, con la respuesta del PSDG a través de Soneira, pero decíamos efectivamente, Pablo, que esto es una vieja historia, ¿no? Sí, vamos a resumirlo en menos de un minuto, porque hablando ya solo del último cuarto de siglo, cuando Fraga era presidente, Touriño criticaba los viajes, aquellos actos multitudinarios en Sudamérica. Cuando Touriño fue presidente era Feijóo, el que criticaba los desplazamientos al exterior, y ahora que el presidente es Feijóo, es Gómez Besteiro, el que critique, también el resto de la oposición, lo mismo, siempre o casi siempre con Iberoamérica como epicentro. ¿Por qué viajan tanto los miembros del Ejecutivo de la Xunta, especialmente a Sudamérica, donde se encuentra la conocida como Quinta Provincia Gallega? Las promesas en torno al voto exterior, las pensiones y los derechos de los inmigrantes gallegos y los de sus descendientes han centrado la atención de muchas de estas visitas. Fraga era un asiduo a ellas, así lo criticaba Emilio Pérez Touriño cuando el socialista estaba en la oposición. Lo acusó de ir a hacer campaña electoral a Argentina con fondos públicos de los gallegos. El caso es que cuando Touriño llegó a la Xunta fue censurado por lo mismo. En este caso, el encargado de ponerlo en el punto de mira fue Feijóo. El popular tildó de partidista su viaje por el continente. Touriño dijo que llegaba con la cabeza bien alta. ¿Y qué sucedió cuando Feijóo se hizo con Montepío? Sí, no tardó mucho en cruzar el charco. Es difícil seguirle la pista, dice la ahora líder del PSDG, Gómez Besteiro, ya que Feijóo, añade, pasa cada vez menos tiempo en Galicia. No me digan que la hemeroteca es lo mejor que hay para hacer análisis de la realidad. Hablamos de Sudamérica, lógicamente un destino evidente para los líderes políticos gallegos, teniendo en cuenta la cantidad de gallegos que residen allí y que tienen derecho a voto además, pero Feijóo es reclamado en otros territorios también. Sí, lo ha sido este viernes, lo decíamos, en la apertura, además de la campaña electoral en Andalucía, ha estado en Almería, en un acto un tanto curioso, en ese pistoletazo. Bueno, eran varios actos, realmente 3 en esa misma fecha, en la del viernes. Entre ellos, lo vamos a ver, visitaba
un semillero junto al portavoz parlamentario de los populares en el Congreso, junto a Rafael Hernando, que además fue elegido por Almería, y a la cabeza de lista por aquella provincia que es Carmen Crespo. Bueno, además estuvieron luego en un mercado de abastos. Bueno, las críticas a ese desplazamiento de Feijóo a Andalucía no han tardado en arreciar por parte de la oposición. Ahora lo escuchamos. Feijóo se defiende diciendo, bueno, que es envidia, que al resto lo que pasa es que no les llama a nadie. Esperemos que se desconte do seu soldo o que corresponde a estes días que dedica só a facer política para o Partido Popular. Marcha sin explicarlle ao Parlamento que é o que vai a facer e voltará, supoño tamén, como nos ten acostumbrados, a non rendir contas de nada, non? Eu lamento que haxa líderes en Galicia pois que non sexan requeridos polos seus partidos en ningún lugar de España. Si hai responsables políticos do Partido Socialista en Galicia que non é coñecido en ningún lugar de España, pois eso, de verdad que eu sobre ese asunto non podo solucionar ese problema. Bueno, a ver, brevemente, Xosé Manuel, ten que viaxar o presidente da Xunta? Cales son os límites desas viaxes? Ten que viaxar, o problema non son os viaxes, o problema é para que se fan os viaxes, cales son os obxectivos e, sobre todo, cales son os resultados. A mí non me preocupa que o presidente das Xuntas, se xa Núñez Feijóo, fora antes Touriño ou antes Fraga, viaxe a Sudamérica, se lle di claramente aos galegos para que se viaxa, e despois se fiscalizan os obxectivos que se consiguen. Temos escoitado grandes anuncios á volta de todos os presidentes cando ven de viaxe, de que se vai vender leite para Cuba, de que se vai vender barcos para Panamá, de que se vai vender non sei que para Argentina, de que vai ser a panacea para a economía galega, e logo despois vemos que non hai absolutamente nada de nada. Eso son excusas, quero dicir, a verdadeira motivación desas viaxes é consolidar ou conseguir votos? A motivación sempre é partidista, é de facer política de partido disfrazada de política institucional, e ese é o que está mal. E unha cousa, Feijóo non ten que decir públicamente que os seus viaxes de partido os paga o partido, ten que demostralo. Eu demostrarío para que todos nos quedáramos moito máis tranquilos. Carlos, brevemente. Sí, é dicir, quen financia o PP de Galicia? Igualmente os contribuintes, non? Por lo tanto, habería que justificar perfectamente cal é o objetivo desa viaxe. Son objetivos de ir a Almería, evidentemente, un objetivo de autopromoción política do parte do señor Feijóo. Ir a Sudamérica probablemente ten motivos tamén de tipo electoral. Entón, realmente, se a política exterior non é competencia autonómica e logo o PP cree na España autonómica, debería viaxar moi pouquiño e justificalo extremadamente ben. Roberto, pidoche a mesma brevidade. Sí. Bueno, as comunidades autónomas fan política exterior, de feito, aínda que a competencia en política exterior en teñen hasta embaixadas. Claro, teñen hasta embaixadas. De feito, o Parlamento de Cataluña acaba de aprobar unha lei que foi recurrida en inconstitucionalidade polo goberno, creo que con bon criterio, porque isto hai que poñerlle... Non ocorre nos Estados Federais, non ocorre en Estados Unidos, non van os gobernadores a facer política exterior, a facer relacións internacionais, non? Pero, en fin, en todo caso, dous principios claros como elemento de orientación. O primeiro principio, os viaxes que os líderes políticos fan na súa calidade de líderes políticos deben os pagar os partidos. Se un vai a un meeting a Sevilla do Partido Popular ten que pagar o partido, e os viaxes que fai na súa condición de presidente da Xunta, obviamente, son viaxes oficiais e os paga a Xunta de Galicia. E hai un segundo principio que eu quería manifestar, porque é un tema que parece que desapareceu da axenda. É un escándalo do voto emigrante, o do voto chamado emigrante do voto exterior. É un escándalo. Eu me cansei de repetir isto, teño escrito moitas veces na voz sobre este tema, porque a lei, a modificación da lei do Código Civil recoñece que son españois non só os fillos, a primeira xeneración de fillos de emigrantes, senón os netos, non? É certo que teñen que estar inscritos no censo de residentes ausentes, no CERA, etc., pero os netos. Isto é algo disparatado, non ten... Galicia é un dos poucos lugares onde o censo electoral é maior que o número de población. Isto é unha cousa verdadeiramente disparatada, non? Que non ten nin pés nin cabeza. Van a facer campaña electoral? Claro que van a facer campaña electoral. Bueno, eso cambiará o día que condicionen os resultados electorais do país, que como consecuencia do voto emigrante que cambie. Pero digo que cambie na Xunta de Galicia, que o presidente da Xunta mude en función deses votos. Estuvo a punto xa de ocurrir, estuvo a punto. Ti apoias esas viaxes, non? Eu creo que sí, ademais quero apuntar que son das cousas máis importantes que fixo o presidente da Xunta dende a creación do Estado Autonómico é darlle contido á galeguidade. Eu quero recordar solo
que é en cumplimento incluso do propio Estatuto de Pero Autonomía. a A galeguidade está Domingos, recollida. ese compromiso ca galeguidade, é compromiso ca galeguidade ou oportunismo electoral ca galeguidade? Vamos a ver, eu creo que hubo de todo, non? É moi distinto o tipo de viaxes que empezou a facer Albor, que as que despois xa ampliou en toda a súa extensión Fraga e tal, que as que se fan agora, non? É dicir, electoralmente non sempre se expresou do mesmo xeito, digamos, a diáspora, non? É dicir, agora hai un sistema de voto distinto, xa non votan nas municipais, xa o sistema de voto é rogado, xa non poden, digamos, técnicamente, non poden votar os mortos de oficio porque reciben a documentación de oficio, non? Agora hai que solicitala nos consulados, por tanto, hai un filtro máis claro, máis preciso. O mellor non é o sistema perfecto, evidentemente, e todo é mellorable, pero eu penso que un dos vínculos, hai un vínculo emocional de toda a galeguidade co país de onde saíron eles, de onde saíron os pais, non sei se así os avós tamén, pero eu creo que é convinte mantelo. E o presidente da Xunta de Galicia, como representante de todos os galegos, ten a obriga, porque así tamén o pon no propio Estatuto de Autonomía e hai unha lei de galeguidade, ten a obriga de cultivar eso. Agora ben, eu creo que hai que deslindar claramente, e hai unha lei que polo menos sobre o papel o garante. Actividade institucional da política. Actividade institucional da política. En calquer caso, non sei se hai un compromiso ca galeguidade que moitas veces é máis folclore que outra cousa, bueno, que ten que ver con... De todas maneras, hai que decirlo, ayer leía, por razones que no hacen al caso, el escándalo, lo recordaba, yo no lo había, hacía mucho tiempo que no lo recordaba, el escándalo del síndic de Greuges de Cataluña, esto que en el año 2011, 2010, no recuerdo cuándo fue, había viajado a 20 o 22 países, entre los que estaban las Islas Bermudas, Taipei... Claro, hombre, catalanes en todos los lados. Es una cosa impresionante. A ver, es que tenemos que acabar con esta situación. No, moi rápido, que decía Domingo que o presidente da Xunta ten unha das obrigas manter ese vínculo e esa galeguidade ca Galicia exterior. Eso pareceme ben. Pero tamén ten a obriga, ou debería ter a obriga, ou ainda que non fora obriga, o deber de comparecer no Parlamento e explicar claramente cales son os resultados desa viaxe e que se fixo nesa viaxe. Non só polas viaxes, comparecer por todo e explicar todas as cousas que fai, evidentemente. O presidente debe explicacións ao Parlamento de todas as cuestións e decisións que toma. Bueno, déjame que avancemos porque decíamos al principio, veíamos al presidente de la Xunta tratando de plantar ese árbol en el bosque de Galicia, que es como se va a llamar, esa zona verde que van a habilitar en el entorno del Gallás. Hoy se ha dicho que se espera que sea el bosque más importante del corredor atlántico, o una cosa similar, o en el entorno de la autopista, bueno, una cosa de esta naturaleza. Bueno, la cuestión, campañas electorales que nos van a dar mucho juego, porque hay muchas campañas electorales este año, unas cuantas tenemos, así que Pablo, creo que tienes un compromiso que adquieres desde ya con nuestros espectadores. Sí, que es buscar un poco, bueno, las extravagancias, aquellas cosas que hacen los políticos por buscar el voto en tiempo electoral. Decimos que hay muchas citas, además. Bueno, pues deja un momento, vamos a meter la cabecera, que tenemos esta cabecera, y ahora nos cuentas. El alcalde es una máquina. Bueno, vamos a tener, yo creo que material de sobra, así que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, las primeras entregas de Por un puñado de votos. La inspiración un poco de esta sección, de lo que estamos hablando, la cogíamos ya la pasada semana. Nuestros fieles seguro que lo recuerdan con ese homenaje a un mojón, porque se presentaba la ampliación de la AP9, se inauguraba esa futura ampliación, pero a falta de tramo, buenos fueron esos mojones, que se llevaron los aplausos de las amplias comitivas. Ovación, como ven, y descubrimiento incluso del mojón para darle ahí un poquito más de solemnidad a ese. Hemos de recordar que fueron dos mojones. Los sí, que el mojón de Rande y el mojón de Santiago de Compostela. Y el mojón de Santiago. Con una amplia comitiva. Bueno, y como decías, tocaba regresar al bosque de Galicia, ese bosque que se está comenzando a plantar, ya fue inaugurado, reinaugurado, vuelto a inaugurar en el Monte Gallás, ahí al lado justo de la Ciudad de la Cultura, en las inmediaciones de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. Y de nuevo una comitiva amplia, pero esta vez para plantar abedules. Bueno, de uno a uno. Ahí ven al presidente intentando plantar el suyo, como podía, mientras el resto mira pacientemente alrededor. Y eso que dicen que van a plantar 6.000. Vamos, que era mejor que cada uno se pusiera con uno, que a lo mejor se acaba un poquito antes. También el alcalde y candidato a la alcaldía de Santiago, lo ven, Agustín Hernández, hacía sus pinitos
plantando el suyo. Se nota que está en forma el alcalde de Santiago. Bueno, lo lleva un poquito mejor, que el presidente de la Xunta, que Alberto Núñez Feijóo. Y precisamente en esa plantación de abedules encontrábamos un momento cuanto menos desconcertante, porque se trataba de buscar una herramienta, ¿no?, para iniciar la plantación, un sacho, vamos, para entendernos. Y se daba este momento. Traer una ferramenta ahora para... Usted trae ferramenta. Trae, sí. Vale, nos agarramos. Juntámonos. Vale. No, nada, yo no, nada. Lo que pobo esta ferramenta non había. Non había ferramentas, non, esperares, eu teño a sensación de que si, ao mellor chamaban angazo ali, que ao mellor pode ser, non? Que lle No sé si lo decía de broma o en serio. Sí. No sé si va en broma o en serio, realmente el comentario del presidente de la Xunta. É un sacho común, vamos. Un sacho, que se Ahora podes utilizar como pau de selfie tamén. De toda la vida. Bueno, y ahora que estamos en pre-campaña, la comunicación entre los políticos y los ciudadanos se vuelve más importante que nunca. Que tenemos a una que sabe mucho de esto, la condesa y candidata ya a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pegada al móvil ahí todo el día. Vamos a poner en marcha la comunicación de los ciudadanos a través del WhatsApp directamente conmigo en un número, hombre, diferente al mío, la verdad, voy a poner un número que contrataremos, pero que atenderé personalmente. Bueno, esta es lo que comunicaba hoy Esperanza Aguirre en esa rueda de prensa que no tuvo desperdicio. Por cierto, como siempre que habla Esperanza Aguirre, empezó diciendo buenas tardes cuando era por la mañana, en fin, una serie de cosas bastante graciosas. Nos vas a contar enseguida que no es una idea original de Esperanza Aguirre. No, hay más WhatsApps. Hay más WhatsApps, pero va a ser después de la publicidad.